Bueno, los que os estáis conectando ya sé que sabéis que es el transgeneracional, ¿vale? Ya os voy conociendo y el que no ha pasado consulta pues me sigue día a día, el que no es amigo y sabéis lo que es el transgeneracional, ¿no? Como estáis viendo a lo largo de estos dos últimos meses, septiembre y octubre, estoy muy en el transgeneracional, muy en el árbol genealógico. Voy a seguir, posiblemente siga lo que queda de año con el transgeneracional. Como muchos sabéis, es una de las herramientas que a mí personalmente pues me cambió la vida y la forma de pasar consultas y todo, ¿no? El conocer mis raíces, que es lo que hoy voy a explicar. Os va a los que habitualmente me vais siguiendo los posts, los vídeos, os voy a refrescar bastante la memoria hoy. Así que, bueno, hablamos del árbol genealógico, del transgeneracional, ¿vale? Esto que suena tan raro, transgeneracional. Cuando hablamos de transgeneracional estamos hablando del estudio, estamos hablando del análisis, estamos hablando de estudiar, de ver las experiencias, de ver los conflictos, de ver los secretos, de ver las actitudes de un clan familiar y cómo todo eso va afectando a las siguientes generaciones, ¿no? Se trata del estudio de esa herencia, del estudio de esos patrones, de esa proyección, de esa información inconsciente. Cuando trabajamos, ¿no? Cuando miramos nuestro árbol de esa conciencia transgeneracional, lo que estamos haciendo es trabajarlo desde una forma, desde una metodología de autoconocimiento, una metodología de transformación, ¿no? Que nos permite conocer nuestro árbol, conocer nuestra historia, enfocándonos sobre todo en la solución, enfocándonos sobre todo en la comprensión y en la integración. Ya sabéis que cuando hablo de trabajar el árbol, ¿no? Siempre os digo que vamos a partir de un conflicto, vamos a partir de una limitación, vamos a partir de conflictos de pareja, de abundancia, limitación de algo que nos esté limitando en este momento. Entra por aquí también José María, buenas tardes. Leila, un saludo. Mucho gusto tenerte aquí. Hoy hacemos la inversa, hoy soy yo el que habla y tú la que escuchas. Árbol genealógico, concepto, ¿no? Quizás en otros directos no he hablado tan directamente como voy a hablar hoy, ¿no? Concepto básico y el más importante del árbol genealógico, el doble, ¿vale? ¿Qué es un doble? Es sin duda el concepto más importante a la hora de estudiar, a la hora de trabajar con nuestro árbol. Cuando hablamos de un doble, vamos a hablar de una persona de la cual heredas información. Heredamos información de forma inconsciente, con esa tendencia a manifestar esos patrones, ¿no? Esa información en patrones. Esta información que heredamos la vamos a manifestar de dos maneras. La vamos a manifestar duplicando esa información, es decir, haciendo lo mismo o algo parecido, o puede ser reparando, que sería haciendo lo contrario. Cuando hablamos de duplicar información, de hacer algo parecido, pues podemos poner el clásico ejemplo de que mi abuelo pues, era alcohólico, mi abuelo tomaba y yo soy alcohólico también, tomo. O puedo tener cualquier otra adicción, ¿vale? Ahí estoy, soy doble de ese ancestro, soy doble de mi abuelo, heredo información, la manifiesto duplicándola, haciendo lo mismo, o poder hacer todo lo contrario, es decir, no detestaría a todas las personas que beben, por ejemplo, tener un conflicto con el alcohol, ¿vale? No soporto a la gente que bebe, bueno, incluso no soportando a la gente que bebe, puedo tener una pareja al lado mío que beba, que tenga ese patrón de alcoholismo, con lo cual me va a ayudar a tomar conciencia y a trabajarlo, ¿vale? O puedo incluso ser camarero o, bueno, dedicarme como muchas veces a estas personas que catan vinos, ¿no? Que su trabajo es probar los vinos, ¿vale? Pero no beben el alcohol, ¿vale? Siempre vamos a buscar un uso excesivo, ¿no? Algo que sea excesivo ahí. También hablábamos el otro día en el otro directo que hice de que había muchas maneras de trabajar el árbol, ¿vale?
Se puede trabajar el árbol pues desde la analítica, que es la forma que a todos los que empezamos a trabajar con el árbol genealógico, pues empezamos con eso, con la analítica del árbol. Se puede trabajar desde, bueno, desde los órdenes del amor, se puede trabajar desde las polaridades, ¿vale? Desde el perdón, hay muchas maneras muchos mapas, ¿no? De trabajar el árbol genealógico. Quizás el más conocido, ¿vale? Podría ser el análisis, ¿no? El análisis transgeneracional. Cuando hablamos del análisis transgeneracional, vamos a ver la afinidad, ¿no? Cuando hablamos de árbol genealógico, hay palabras como afinidad, hay palabras como lealtad y palabras como la palabra fidelidad que nos tenemos que grabar a fuego, porque eso es el sostén, el alimento que nos va a conectar a esos patrones que repetimos, la lealtad, la fidelidad. Y en este caso, hablamos de análisis transgeneracional, desde la analítica del árbol. Bueno, pues supongo que habéis visto por ahí, o lo que habéis pasado consulta conmigo, los que habéis visto en un vídeo, cómo voy haciendo el triangulito, el circulito, la rayita, ¿vale? Eso es desde la simbología. Y de esta manera vamos a encontrar nuestros dobles, vamos a encontrar la mirada, la mirada que tenemos, la información, a través de fechas, a través de nombres, a través de profesiones, por ejemplo. Ya sabéis que si me llamo igual que mi papá, me llamo igual que mi abuelo, pues soy doble. Si nazco el mismo día, ¿vale? Soy doble, ¿vale? Si, por ejemplo, el día de mi santo es el cumpleaños de mi abuelo, también me puede convertir en doble, ¿vale? Vamos a fijarnos desde la analítica del árbol, nos vamos a fijar en las fechas, en los nombres y nos vamos a fijar también, por ejemplo, en las profesiones, ¿vale? Aquí hablamos, como veis, por eso he introducido desde el principio, la palabra doble, ¿no? Como término, que es lo que vamos a buscar en el árbol, ¿no? Estamos hablando del doble por fechas, doble por nombre, pero tenemos lo que serían conceptos un poquito más avanzados de árbol genealógico, de transgeneracional. Tendríamos la línea maestra, y luego tenemos pues, otro tipo de conceptos como es el yacente, la persona que fallece cercano a nuestra fecha, el heredero universal, que tiene esa connotación. El heredero universal es el que fallece cerca de nuestra fecha y el día de nuestro cumpleaños, si lo hemos conocido, es heredero universal, si no lo hemos conocido, es un yacente, ¿no? Como tic, dejo que es el heredero universal de un ancestro, nos deja, tiene dos connotaciones. La primera es que nos reconoce como favorito. Y el segundo recurso que nos deja es como que somos su favorito, ¿no? Nos deja como el encargo. Es lo que el heredero universal confía en nosotros para resolver algo de lo que tengamos pendiente en el árbol, ¿vale? Más cositas. Analítica del árbol. Fechas, nombres, repeticiones, ¿vale? ¿Qué sucede cuando no tenemos fechas, nombres, cuando no sabemos parte del árbol, no tenemos ningún tipo de información? ¿Qué es lo que sucede? ¿Alguien me lo puede decir? ¿A alguien se le ocurre algo? Quiero hacer mi árbol genealógico y no tengo fechas, no tengo datos, no conozco nada. Será una de las cositas que me encontraba yo mucho en consulta al principio. No puedo hacer. Pues si no tenéis fechas, no tenéis nombres, no tenéis nada, lo siento mucho. El que no tenga nada ya se puede ir desconectando, ¿vale? La analítica es una forma de trabajar el árbol. Como estoy diciendo, hay muchas maneras de trabajar el árbol, ¿vale? Si no tenemos fechas, no tenemos datos, podemos trabajar el árbol igualmente. ¿Por qué? Otra mirada de la que nos podemos encontrar es la mirada lógica, ¿vale? No sé si habéis escuchado alguna vez eso de por sus frutos los conoceréis. Cuando vemos una pera,
¿vale? No vamos a pensar que viene de un limonero, ¿vale? Sabemos que viene de un peral. Cuando vemos una manzana, sabemos que viene de un manzano, ¿vale? Pues lo mismo pasa contigo, lo mismo pasa con tu árbol genealógico. ¿Qué quiere decir esto? Que tus dificultades, si tienes una dificultad, por ejemplo, para tener hijos, si tienes una dificultad con la abundancia, esto va a venir de un árbol donde hubo ya problemas anteriormente para tener hijos, donde hubo ya problemas para conflictos con el dinero, creencias sobre el dinero, juicios sobre el dinero, sucesos, ¿no? Como decía en el transgeneracional, es ese estudio de qué es lo que ha sucedido en mi árbol y cómo se está heredando por lealtad, por fidelidad, por pertenencia a mi árbol. Voy a repetir inconscientemente, ¿vale? Inconscientemente esos patrones. ¿Para qué? Para que me reconozcan, para sentirme valorado, ¿vale? Para tener pertenencia, como decía antes. Entonces, bueno, ya sabemos que una de las frases, ¿no? que siempre que estoy haciendo estos directos es la que utilizo, ¿no? Lo que tú has vivido ya lo vivieron tus ancestros, ¿no? Y eso es por esa similitud, ¿no? Con el peral, ¿no? Si tú ves una pera, ya sabes que viene de un peral. No vas a pensar que viene de un manzano. No sé cómo veis vosotros por ahí, si os aclaráis, no os aclaráis. Si tenéis alguna duda, me vais diciendo, voy viendo el chat y os voy leyendo cualquier duda que tengáis. Otra mirada de la que podemos trabajar o con la que podemos mirar nuestro árbol va a ser la mirada del género, ¿no? La mirada de lo masculino. Bueno, esto nos va a permitir ver qué sucesos, qué juicios hay sobre los hombres. También está muy relacionado con el sentido gestacional, ¿no? Los que habéis visto algo de sentido gestacional, la intención, el deseo y las expectativas, ¿no? Si soy deseado, dentro de ese apartado está la parte de si soy deseado como chico o soy deseado como chica, ¿no? Esto va a tener que ver mucho con la lateralidad, ¿vale? Con utilizar más, está más en lo masculino, está más en lo femenino. Y bueno, trabajar el árbol genealógico desde esta mirada nos va a permitir expresar más nuestro género, expresar más nuestra identidad, transformarnos y acercarnos un poquito más a nosotros mismos y a aquello, a ese alma que somos de verdad. Bien, me alegro que de momento todo ok. Bueno, como decía, esta mirada, la mirada de lo masculino y femenino, yo tengo mi compañera, mi gran amiga Esperanza Castellón, es una especialista, ¿no? en trabajar este tipo de, trabajar esta mirada, lo masculino y lo femenino, y la verdad que es muy interesante a la hora de trabajar el tema de las lateralidades, el tema del género, es muy interesante. Por ahí también está Juan, buenas tardes. Juan Yaroa, buenas tardes. Más cositas. ¿Cómo podemos trabajar más el árbol? Hemos dicho desde la jerarquía, ¿no? Desde los órdenes del amor, jerarquía, pertenencia y equilibrio. Hasta ahora todos habéis trabajado el árbol genealógico, todos teníais alguna noción. ¿Alguien se ha atrevido alguna vez a trabajar su árbol? Perfecto. Sí, Carla, yo sé que... Vale, pues para el que no haya trabajado el árbol, bueno, para mí, como decía, es una herramienta de autoconocimiento y de transformación. La verdad que ver tus raíces, ver de qué estás limitado, ver por qué programas de forma, sobre todo porque esto es de forma inconsciente, ¿no? Y como decía, lo que está pasando en ti ya ha pasado antes, ¿no? Trabajar el árbol genealógico no solo nos permite tomar conciencia, no solo nos permite comprender e integrar a nosotros mismos, sino también nos permite llevar luz a nuestro árbol. Muchas gracias, corazón de Alisa. Bueno, ¿cómo manifestamos? Una de las preguntas, el otro día grababa un vídeo, el último vídeo que subí, una de las preguntas que más me suelen hacer, ¿no? ¿Cómo manifestamos la información que grabamos?
¿vale? Bueno, pues los seres humanos, el ser humano es la suma de recuerdos, de sus recuerdos emocionales, de sus recuerdos personales, de sus recuerdos familiares, los culturales y los sociales. Somos la suma de todo eso, ¿no? Hay una transmisión de información que va de inconsciente a inconsciente, de inconsciente familiar, de inconsciente social, de inconsciente colectivo, ¿vale? A través de esos campos morfológicos. Todo esto, ¿cómo acaba? Pues luego acaba en conductas y hábitos, ¿no? ¿Cómo podemos heredar información? Pues a través de conductas y hábitos, a través de miedos irracionales. Muchos de los miedos irracionales, diferencio miedo de fobia. Cuando hablamos de miedo, es algo que me da miedo. Todos tenemos miedo. El miedo, pues, te impide, ¿no? Como dicen por ahí, el miedo roba sueños. Una fobia es totalmente diferente. Una fobia nos paraliza, ¿vale? El miedo quizás no me impida en un momento dado, por mucho que yo tenga miedo a conducir, no me impide que en un momento dado suceda algo, yo coja el coche y de repente conduzca, aunque tenga miedo a conducir, aunque lleve años sin conducir. La fobia, agorafobia, por ejemplo, la fobia paraliza, bloquea completamente. Y normalmente de esos miedos irracionales, esas fobias, las fobias suelen venir, aunque tienen un vínculo la fobia social tiene una connotación muy transgeneracional. Cuando alguien viene con fobia social, con ese problema para relacionarse, yo miro en el árbol, ¿no? Podemos mirar en el árbol qué sucesos, qué juicios, si hay excluidos dentro del árbol que te están impidiendo relacionarte, si hay alguna memoria inconsciente que a través de esa fobia estás heredando, estás trayendo ese ancestro a tu árbol. Lo demás, pues en el vientre, durante la gestación, hay pues claustrofobia, miedo a estar en espacios cerrados, y agorafobia, el miedo a estar en los espacios, la fobia a estar en los espacios abiertos, tiene mucha connotación con la gestación, ¿vale? Con estar dentro del vientre, qué es lo que sucede, qué es lo que le sucede a mamá dentro de mi vientre, eh, o qué es lo que me espera fuera, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede fuera cuando nazco, ¿vale? Ahí, estas dos fobias, porque cuando hablamos de fobias, fobia social, agorafobia, claustrofobia, son las tres grandes fobias tres grandes fobias, tienen mucho que ver con el árbol y mucho que ver con la gestación. Más, ¿cómo podemos manifestar la información que le damos de nuestro árbol? A través de las creencias. Esto es muy fácil de ver en conflictos de abundancia. Como decía antes, problemas con el dinero, ¿vale? ¿Qué juicios hay sobre el dinero en mi árbol? ¿Vale? No sé si habéis escuchado, el dinero no cae de los árboles. Hay que trabajar duro para tener dinero. Eh, Buscar historias en nuestro árbol que tengan que ver con traiciones, con pérdidas de dinero, ¿no? Y una que está muy rescondida también puede ser que no será abundante por lealtad y fidelidad a un ancestro, ¿vale? Eh, que mi papá, mi abuelito fuera pobre y yo no puedo tener más que él, estaría fuera de mi árbol, ¿vale? Más cositas, elecciones de trabajo, elecciones de pareja, elecciones de amigo. Tiene que ver mucho con transgeneracional. Hay que tener en cuenta que mi primera pareja es mi mamá, en el caso de la mujer su primera pareja es su papá. Muchos de los conflictos que tenemos de pareja están manifestando, están sacando a la luz esa lealtad y esa fidelidad que le tenemos a papá y a mamá, ¿vale? Vamos a coger, a tomar como pareja a dobles. Al doble de mi mamá, mi mujer será el doble de mi mamá, mi marido va a ser el doble de mi papá, ¿vale? Porque vamos a manifestar qué conflictos, qué carencia vamos a tener con papá o con mamá. A ver, por aquí me dicen, yo no puedo entrar a la iglesia.
Me han dado pavor los santos, las vírgenes y todo lo relacionado con la cruz. Bueno, pues entonces no te recomiendo ya el próximo directo que quiero hacer, porque es acercándose el Día de los Santos. Vamos a hablar de la muerte, vamos a hablar de los duelos y vamos a hablar de acompañamientos a la luz, ¿vale? Y de creencias, ¿vale? No puedes entrar a la iglesia. Bueno, pues habrá que ver, ya la palabra iglesia ya me conecta con creencias, ¿vale? Estamos marcados durante muchísimos siglos por la educación de la iglesia, ¿vale? Esto puede tener que ver también tanto con el árbol como con vida pasada, ¿vale? Yo en una consulta barajaría ambas posibilidades. El no poder entrar a una iglesia puede ser que te haya sucedido, que lo hayas vivido por tu propia experiencia y no lo recuerdes, que te haya sucedido algo pues en la iglesia, que hayas vivido lo que es un impacto emocional, un choque, algo inesperado, algo dramático, algo que vives en soledad y algo que no tiene solución aparente y hayas generado tú el programa o puedes estar conectando con algo relacionado con tu clan, ¿vale? Con una creencia. Puedes estar duplicándolo o reparándolo. Si vienes de un árbol donde han habido creencias o donde la religión ha aportado la forma de educar, ¿vale? Nos hemos educado en base a la ley de Dios, pues puede ser que estés reparando con ese miedo a entrar, ¿vale? Pero vamos, ya la religión, a mí ya las cosas que tienen que ver con la religión ya me conecta con otras vidas, ¿vale? Algo que te ha pasado en otra vida relacionado con la iglesia, con el clero, con los votos, incluso con la muerte, ¿vale? Muchas de las personas que son espirituales o que, bueno, que tienen dones, en muchas vidas anteriores han muerto por los dones y ahora tienen los conflictos que solemos tener los terapeutas porque nos cuesta muchas veces, o los acompañantes, nos cuesta muchas veces conectar con nuestros dones porque en otras vidas hemos perdido la vida por defender nuestros dones, ¿no? ¿A quién no le han quemado por bruja en una vida pasada, ¿no? Y está en esta vida. ¿Y cómo se sanan esas cosas de las que somos conscientes? Bueno, en todo caso son de las que no somos conscientes, ¿no? Porque todo esto, todo lo que tiene que ver con todo esto que estoy hablando, estamos hablando de forma inconsciente, ¿vale? Lo primero es ser consciente. Reparar y repetir, sí. Cuando yo puedo, la información que yo heredo de mi árbol la puedo reparar, ¿vale? Que es haciendo lo contrario, ¿vale? Si el abuelo era alcohólico, yo detesto a los que beben o detesto a los que tienen adicciones. Y cuando estoy repitiendo, estoy haciendo lo mismo. Tengo o una adicción esa misma adicción o cualquier otra adicción, ¿vale? Conflicto de abundancia o conflicto de niños, ¿vale? Si en un árbol a mi abuela tuvo 10 hijos, le costó mucho trabajo salir adelante, ¿vale? Puede ser que me encuentre en este momento con un conflicto de no tener hijos, ¿vale? Porque inconscientemente la información que estoy heredando es que tener hijos es peligroso para mi supervivencia. Con lo cual mi inconsciente hace que no me pueda quedar embarazada, ¿vale? Cuando hablamos de embarazo, hace más falta, ¿no? Algo más que el acto sexual, ¿vale? Hay mujeres que quieren quedarse embarazadas y no pueden. Y mujeres que no se quieren quedar embarazadas y se quedan embarazadas, ¿no? La petición de embarazo es una petición, desde mi experiencia, totalmente inconsciente. Vamos a influir, ahí va a influir, bueno, pues cómo ha sido tener hijos y si ha generado tener hijos un sufrimiento. Entonces puedo reparar, ¿vale? No teniendo hijos o puedo duplicar, puedo tener hijos. De hecho, todos, por pertenecer a nuestro árbol, resonamos con la información, ¿vale? Pero no todos resonamos con la misma, ¿vale? En un árbol genealógico puede haber
una mujer que no pueda quedarse embarazada, quiera quedarse embarazada y por muchos intentos no lo consiga y que luego tenga una hermana mayor o menor en la que pues tenga hijos, ¿vale? Con el dinero sucede lo mismo. Puede haber un árbol donde ha ocurrido una historia con el dinero o hay una serie de juicios y creencias sobre el dinero y puede haber nietos que económicamente vayan bien, que sean abundantes y otros pues, que viven más en la carencia. Por pertenecer a un árbol todos heredamos información, pero no todos heredamos con la misma. Y puede ser que, pues a lo mejor de una parte estemos heredando información, repitiendo y duplicando, ¿vale? Pero siempre lo vamos a manifestar desde nosotros, ¿no? Cuando miramos nuestro árbol, partimos de nosotros, de nuestra limitación en este momento. Me identifico con reparar, me dice por aquí Raquel. Bueno, Raquel, tú tienes un árbol donde heredas información y donde estás repitiendo patrones, en este caso, para reparar. Estás reparando a través de tu árbol, ¿vale? Además, estás llevando la luz a través del trabajo que estás haciendo, pues estás llevando el trabajo, esos recursos, ¿no? No solo se quedan en ti y estás comprendiendo, integrando y cambiando tu vida, conectando con cada día más con tu propósito de vida, sino que también lo que estás haciendo es sanar de alguna forma. Ya sabéis que todos cuando trabajamos el árbol sanamos, llevamos ese recurso a ese ancestro del que le damos la información. Juanjo, buenas tardes, Juanjo. Bueno, yo creo que hasta este momento, yo creo que a todos ya nos ha quedado claro cortar con... A ver, yo quiero cortar con todo y con mi árbol para que en mi próxima vida no tener conexión con ellos. A ver, nosotros heredamos esa información, ¿vale? A mí me da igual esto es como cuando trabajamos en vidas pasadas. A mí me da igual lo que yo fuera en otra vida pasada, ¿vale? Porque en una vida pasada todos hemos sido de todos, ¿vale? Por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí aprendiendo y por eso estamos aquí evolucionando. Entonces, a mí me da igual que mi abuelo fuera alcohólico, que tuviera un problema con el dinero mi abuelo, que haya un juicio sobre los hombres, que haya un juicio sobre las mujeres. Me da igual el conflicto de abundancia. Me da igual. Que fuera mi abuelo, mi abuela, mi bisabuelo, quien sea. El conflicto lo tengo yo. Y a día de hoy, la limitación la tengo yo. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que yo soy responsable de mi vida y que yo no soy mis programas. Yo no soy esa información que heredo. Yo creo que lo importante de hoy es que empecéis a tomar conciencia de vuestra limitación, que empecéis a tomar conciencia de dónde puede venir, ¿no? Ya sabéis lo que es un doble, ya sabéis cómo heredamos información, por qué heredamos información, por esa fidelidad, por esa lealtad, pero no somos nuestros programas, ¿vale? Además, acaba de entrar justo Juan José Serra, uno de los grandes amigos y grandes maestros, compañero en formaciones de transgeneracional y de bioevolución, y me acaba de venir esa imagen de Juanjo escribiendo en una pizarra: no somos nuestros programas, ¿vale? Somos responsables de nuestra vida. Entonces, podemos cortar, ¿no? Pero es como lo bonito de trabajar el árbol con conciencia, es que no solo cortamos, sino que llevamos ese recurso también al árbol, ¿vale? Lo que mi ancestro no tenía, ¿no? Siempre vamos a la historia y la emoción anclada en esa historia, ¿vale? ¿Y qué recurso le hubiera faltado a mi ancestro? ¿Qué recurso que yo tengo, que yo me estoy haciendo responsable y no solo sano yo, sino también llevo ese recurso para sanar mi árbol? Y, como me decías antes, para que mis hijos, ¿vale?, mis descendientes, no carguen con ese peso. Y si cargan, pues bueno, pues tienen ese recurso de un papá, una mamá, una persona que ha manifestado el programa, tiene el recurso, tiene el conflicto, pero también tiene la solución. No olvidar que en el árbol existen muchos tesoros, existen mucho bueno, mucha riqueza, ¿vale? Heredamos
heredamos sombra, pero heredamos luz también, ¿vale? Entonces siempre vamos a tener ese ancestro que tenía el recurso quizás que nosotros no tenemos en este momento, que tenía el valor, la confianza, ¿vale? Que yo necesito, yo puedo tomar esos recursos de mis ancestros, ¿vale? Tener ese árbol, como decía Alejandro Jodorowsky, tener un árbol genealógico y no estudiarlo es como tener un mapa del tesoro y no coger e ir a por él. Nosotros, efectivamente, nosotros ahora tenemos todas esas herramientas que nuestros ancestros no tenían en ese momento. Más dudas que tengáis. Ya sabéis y sabemos, ¿no?, que somos el resultado de todas las memorias, de todas esas creencias, de todas esas historias familiares, de la lealtad, de la fidelidad y de nuestro clan, y que nosotros tenemos los recursos y la conciencia para poder integrar, trascender y cambiar nuestra vida. Yo creo que estamos aquí, si algo tenemos claro, que estamos aquí para ser felices. Y para ser felices tenemos que saber de dónde venimos y comprender y sanar todo este tipo de cositas. Os sigo leyendo por aquí. Bueno, Raquel, siempre vamos a sanar desde nosotros. Los que vengan después, que hagan como nosotros. Vale, el doble lo he explicado antes al principio de todo, Susana. El doble es esa persona de la que heredamos información, ¿vale? Dentro de nuestro árbol heredamos información, es el concepto más importante o principal del árbol genealógico, es de quién heredo información, ¿vale? Cuando localizo de quién heredo información, vamos a ver que tenemos dos maneras de manifestar esa información que heredamos, a través de repetir, de hacer lo mismo, o a través de reparar, que es hacer lo contrario. ¿Vale? Más arriba en el vídeo, cuando después se queda grabado, después lo puedes ver. Hemos estado viendo también al principio pues varias maneras, ¿no?, de verlo, desde la analítica del árbol, pues a través de las fechas, de los nombres y pues de las profesiones, por ejemplo. A través de la afinidad, ¿vale? Si tengo afinidad con uno de mis ancestros y estoy viviendo la misma vida, me está indicando también que soy doble de esa persona. ¿Para qué nos sirve todo esto? Bueno, pues tomar conciencia de toda la información, que llevamos en nuestro inconsciente, nos va a ayudar a manejar nuestra vida y poder trascender todo esto, ¿no? Sobre todo, y lo más importante que estoy viendo aquí, que por mis hijos, quiero cortar, por nosotros, ¿vale? Para conocernos mejor, para comprendernos mejor, para saber cómo funcionamos, ¿vale? Yo no puedo cambiar algo que no sé que tengo que cambiar, ¿vale? Súper importante a la hora de cuando venimos a consulta. Muchas veces yo es que no, bueno, pues como estoy tan manejado por esa información inconsciente, como estoy tan manejado por esa información inconsciente, pues no veo los patrones, no veo que estoy repitiendo, ¿no? Pero cuando siempre me suceden las mismas cosas en X temáticas, me está llevando a ver la raíz para, sobre todo, conocerme a mí mismo, a mí misma, para saber por qué hago esto, para saber cómo dejar de hacerlo, ¿vale? Para saber y tomar conciencia de todo lo que ha ocurrido en mi vida y hacia dónde quiero encaminar mi vida también, ¿no? Para trascender enfermedades, para trascender enfermedades que vienen del árbol, ¿vale? Para trascender conflictos, para trascender historias, sobre todo, que se repiten. Trabajo, relaciones, pareja. Pero sobre todo, transformarnos, para tomar conciencia, trabajar nuestro árbol nos va a ayudar a tomar conciencia, a comprendernos, a acercarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas,
y, como decía antes, a sacar quiénes somos de verdad, a sacar esa verdadera esencia de quiénes somos de verdad. Me preguntabas antes, Paula, cómo yo esto, como decías, a lo largo de este año estoy trabajando mucho con el árbol porque es una herramienta que utilizo mucho en consulta para trabajar cualquier cosa. Casi siempre parto del árbol genealógico y es algo que, sobre todo, siento que se lo debo a todas las personas que han pasado consulta conmigo, que me han preguntado sobre formaciones. Este final de año haré como quiero hacerlo en dos bloques. El día 25 de este mes, el domingo de la semana que viene, hago el primer bloque, donde de forma muy sencilla vamos a aprender a dibujar nuestro árbol genealógico, vamos a trabajar esas afinidades, vamos a trabajar esos dobles, vamos a trabajar también ver la manera en la que estamos heredando información y pues haremos algún ejercicio para tomar a los ancestros o para tomar a papá o a mamá, ¿vale? Sobre todo para familiarizarnos, ¿no? Yo siempre que tengo un conflicto, siempre que quiero trabajar, hago mi árbol desde cero. ¿Por qué? Porque siempre hacer nuestro árbol desde cero nos está permitiendo conectar con una nueva información. Pues muchas veces lo haces por un conflicto de abundancia, muchas veces lo haces por un conflicto de relación y trabajar nuestro árbol desde cada vez que lo vamos a hacer, poner a papá, a mamá, al abuelo, a la abuela, conectar con ellos, ¿no? Nos ayuda muchísimo. Y como decía, luego sí que voy a hacer otra segunda parte para principios o mitad del mes que viene de transgeneracional un poquito más avanzado, donde ampliaremos conceptos más, pues como decía antes, el yacente, heredero universal, fiesta manía, algo de duelo también, de los gemelos simbólicos. Hablaremos un poquito más de eso. Trabajaremos también más la parte más práctica, ¿vale? Haremos algo más práctico, un poquito más fuerte, ¿no? Trabajaremos emoción, pensamiento y sentimiento, que es fundamental. Cuando nosotros trabajamos el árbol genealógico y, como veis, estoy hablando de una forma muy básica, muy por encima, ¿no? Hay mucho, durante muchas horas, días, podemos estar hablando y ver vídeos y documentarnos, ¿no? Siempre cuando tenemos ese doble, esa historia, después lo que vamos a hacer es trabajarlo. Vamos a ir al origen, vamos a conectar con nuestro pensamiento, el sentimiento y la emoción y vamos a conectar con esa emoción que queda anclada en ese ancestro. Vamos a conectar con nuestros recursos para poder llevarlos también al ancestro y vamos a proyectarnos en esa nueva vida, ¿no? Una vez trabajado, vamos a comprender, a integrar y a trascender. Entonces, la segunda parte, pues ya será con el árbol ya, personas que ya controlen su árbol, sepan sus dobles, veremos un poquito más conceptos más avanzados que nos pueden servir para sacar más luz al árbol y trabajaremos mucho la parte de pensamiento, sentimiento y emoción, ¿vale? Que es lo que diferencias que hay entre eso, que es lo que realmente cuando cogemos nuestro árbol, vamos a sanar. Carla ya está apuntada. Muy bien. Más dudas que tengáis que os pueda resolver. No sé cómo vamos de tiempo. Quedan todavía unos minutitos. De todas maneras, para todo el tema de lo que son las formaciones, lo tenéis ahí en el muro. Y bueno, en todas mis redes sociales está puesta por lo menos la fecha de este primer encuentro. Y luego ya una vez que terminemos para el segundo encuentro, ese transgeneracional más avanzado, pues pondremos ya la fecha definitiva. Y puede ser que no se encuentren dobles en el árbol. Bueno, puede ser que no lo encuentres por fecha, ¿vale? Que no lo encuentres por nombre. Desde la analítica sí que puede ser que no encuentres dobles en el árbol, desde la analítica, desde la fidelidad, como hablábamos antes, desde lo que han vivido nuestros ancestros. O sea, estamos repitiendo. Si miramos a nuestro árbol,
nos vamos a encontrar que estamos repitiendo todas esas cosas, ¿vale? Estamos repitiendo todo lo que había. Siempre hay dobles. Por pertenecer a un árbol siempre hay afinidad y siempre hay fidelidad, ¿vale? Creemos que somos libres, creemos que elegimos, pero partiendo de lo que nos pasa, si echamos una mirada a nuestro árbol, vamos a ver que todo eso ya se ha vivido anteriormente. O sea que puede ser que no encuentres un doble por fecha o por nombre. Muy típico. Te lo puedes encontrar. Es raro, muy típico. Pero hay que tener también en cuenta, Carla, los secretos en el árbol. Vale, puede ser que por fecha y por profesión no, pero hay que tener en cuenta los secretos, las cosas que no se dicen, ¿vale? Que se guardan, ¿vale? Abusos, violaciones, ¿vale? Duelos sin resolver, ¿vale? Un duelo sin resolver nos puede generar en esta vida, pues, emociones, enfermedades desde una depresión, nos puede generar un duelo continuo. Hay personas que viven en un duelo continuo, personas que están bien y de repente están mal y no saben por qué se ponen mal. De repente están tristes y no saben por qué, ¿vale? Son duelos sin resolver en el árbol. Bueno, también, Carla, buscas conscientemente, estás buscando conscientemente, pero cuando trabajamos el árbol, acuérdate que vamos a conectar, ¿vale? Y vamos a sentir la energía de los ancestros, ¿vale? Del abuelito. Además, cuando hablamos desde la cuántica, ¿no? Los que habéis trabajado conmigo y partimos de la emoción y partimos del suceso, de qué pensaste, qué sucedió en ese momento, volvemos al origen de cuando sucedió. Acordaros que cuando ya hemos trabajado la emoción y hemos expresado primero la emoción, una emoción principal y luego una emoción escondida, que es la que está enganchada en el árbol, ¿no? Como cuando os pregunto a quién os resuena esto, quién ha vivido esto, automáticamente decís mi papá, mi mamá, mi abuela, ¿vale? Os sale solo, porque esa información está en vuestro inconsciente, ¿vale? Cuando yo hago una consulta, lo que hago es acompañaros a sacar la información que está en vosotros. Sí, tú, Raquel, en una consulta alucinaste totalmente, ¿vale? Sí, porque ahí era sin fechas y sin nada, ¿vale? Una consulta en la que no tenías fechas ni nada, simplemente con lo que le estaba pasando en ese momento, llegamos al origen, ¿no? Y cuando te dice la pregunta, ¿a quién te resuena esto? Automáticamente, plof. Además, cuando conectamos con esa persona, incluso afloramos la emoción más todavía, ¿no? Y entonces, si sentía tristeza porque mi papá o mi mamá no me miraba, de repente he vivido con esa tristeza por esa carencia y de repente al conectar con eso, lo que hago es sacar la rabia, ¿vale? La rabia sacar y expresar esa rabia por la injusticia de que mi papá o mi mamá no me miraba. Bueno, Paula, habría que ver exactamente cada casuística, o sea, cada persona es una casuística diferente, ¿vale? Entonces, las depresiones, ¿vale? Las depresiones puede ser por no... fíjate, una depresión puede ser por no tener el valor o los recursos necesarios para hacer algo, como puede ser tomar decisiones. ¿Cuántas veces entramos en crisis o en depresión? Sabemos lo que tenemos que hacer y no tenemos recursos como el valor, el coraje, la confianza en nosotros mismos para tomar esas decisiones. Eso puede generar una depresión. Eh, problemas mentales. Problemas mentales se pueden repetir en el árbol, ¿vale? Podemos encontrar problemas mentales que puedan estar relacionados quizás con excluidos, con personas que han sido excluidas en nuestro árbol y podemos hacer un síntoma, una enfermedad que podría ser algo mental. Alex, buenas tardes, buenos días para ti. Cuando alguien muere, digamos, cuando alguien muere y los últimos días estuvo en depresión con esa energía
que arrastra la siguiente vida. A ver, esto no es un tema transgeneracional, ¿vale? Cuando alguien muere, cuando hablo de los duelos, ¿vale? Del miedo del miedo que tenemos a la muerte por esas creencias sociales y porque no tenemos información, porque no nos han enseñado a morir y venimos de una cultura donde la muerte es mala, ¿vale? Donde no tenemos recursos para morirnos, ¿no? Eso es algo muy importante y es algo que yo creo que todas las personas deberíamos de trabajarnos porque no tenemos recursos. Una cosa es tener conciencia, pero si no trabajamos la muerte al llegar, al saber cómo funciona ese proceso, no sabemos cómo se va deteriorando el cuerpo, cómo se deterioran los sentidos, ¿no? Hay muchos tipos de muerte. Está la muerte por enfermedad, la muerte inesperada, la muerte por suicidio. Entonces todo eso genera una energía, ¿no? Cuando acompañamos a la luz o cuando trabajamos con desencarnados, lo primero que se hace en las comunicaciones es nos comunicamos y lo que hacemos es hacerles ver o que tomen conciencia de que han fallecido. Muchos no han fallecido. Puede ser que una persona, tu pregunta, puede ser que una persona con depresión se quede con esa energía. Puede ser. Cuando trabajamos los duelos, tú lo sabes que has hecho el curso de duelos conmigo. El alma cuando se va se puede ir, pero si tiene pendiente se puede quedar enganchada y un duelo sin resolver de la persona que se queda, una tristeza, la rabia, esas emociones que hacen que el alma no se vaya. Entonces, yo creo que más que para la siguiente vida, si es tu cuestión, más que para la siguiente vida, podría ser más para pasar a la luz, ¿vale? Puede ser con una depresión, un síntoma fuerte, al desconectarte te ancla aquí más, ¿vale? Dermatitis la piel de tu madre, por un duelo no resuelto. A ver, la piel, contacto, separación, ¿vale? La piel, protección, desprotección, agresión, abuso. No hace falta ser doble de mamá por nombre, por fecha. Estamos conectados al inconsciente, hasta los 3 años de vida estamos conectados al inconsciente de mamá, ¿vale? Con lo cual, todo lo que mamá vive lo vamos a grabar y lo vamos a repetir en nuestra vida. Entonces, podemos heredar una dermatitis. Y además es muy típico en los niños cuando, al principio de nacer, cuando pasado el tiempo de que mamá está con ellos y los meten en una guardería o los dejan con otro familiar, es muy típico que a los niños les salgan manchas, rojeces o una pequeña dermatitis, ¿vale? Están somatizando el conflicto de mamá, el conflicto de contacto, separación de mamá. Bueno, pues nos queda ya nada. Una última pregunta, ya cierro para que esto no se me cueste así mágicamente. Daros las gracias, ¿vale? Ya sabéis que a lo largo de esta semana todavía queda una plaza para hacer el curso es del próximo domingo 25. Y para el siguiente pues sacaré la información una vez que tenemos sacaré la información para el otro más avanzado también. Cualquier duda que tengáis, tenéis mi correo electrónico, me podéis escribir y bueno, si vais siguiendo el hilo, este mes continuaré con aunque quiero meter por la fecha que es el 1 de noviembre, sí me gustaría hacer algo de duelos, de hecho hay algo preparado en una de las radios aquí en España para finales de este mes, pero sí que me gustaría hablar de transgeneracional y duelos, muerte y acompañamientos a la luz, a ver si podemos tomar conciencia y romper todas esas creencias, romper romper las creencias, romper los miedos, para poder cortar con esa fidelidad, que con lo único que tenemos que cortar, no pelearnos con papá, con mamá, no, hay que romper la fidelidad y ser conscientes de que no somos nuestros programas. Pues muchísimas gracias a vosotros, a vosotras y nada, nos vemos en el siguiente directo. ¿Okay? Un abrazo bien fuerte a todos y a todas.